los detalles. Bueno, ya está con nosotros el invitado de la noche de hoy. Me voy para allá, Pablo Yedlin, diputado nacional, que seguramente va a tener un rol central desde el Parlamento con la nueva presidencia de Javier Milei. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Querido, ¿cómo Bueno, estás? primera pregunta, ¿qué impresiones tiene una vez que ya se han anunciado estas primeras medidas del gobierno de Javier Milei? Te diría que sí, la verdad es que cierto nivel, digamos, de improvisación teníamos en la figura de Javier Milei. En la campaña él había dicho que asumía y el primer día iba a mandar un proyecto de ley ómnibus, así lo denominaba, un proyecto de ley de, no me acuerdo, creo que decía 7.000 páginas, un proyecto de ley que estaba realizado, había un plan firme. Y la verdad que nos encontramos con una improvisación bastante poco clara. Nosotros hasta el día de hoy no tenemos llamado a sesiones extraordinarias. O sea, nosotros, el Congreso Nacional, para estar reuniéndose en comisión o asamblea en este momento, necesitamos la autorización, el pedido, digamos, del Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias, cosa que no ha sucedido todavía. Ese pedido debe venir además con una lista de cuáles son los temas que se van a tratar. Se dice que se va a tratar el impuesto a las ganancias, se dice que se va a tratar el tema de las retenciones, se dice, pero no sabemos, no hay nada, pero de la nada misma, ¿no? Tampoco hay trabajo entre los bloques, o sea, la figura de nuestro presidente de la Cámara actual, el doctor Menem, es una figura que por ahora es bastante fantasmagórica, pero no lo hemos visto realmente recorrer el Congreso ni reunirse con nuestros jefes de bloque o los bloques de digamos, del oficialismo actual o de Cambiemos, que hay muchos bloques, Cambiemos se ha atomizado en muchos bloques, tampoco han tenido reuniones con él. Lo digo como, bueno, obviamente la situación del país es una situación crítica, obviamente la gente se ha expresado, ha habido una mayoría en el balotaje que ha expresado que querían ir por este camino, pero no es exactamente el camino que se había prometido en la campaña. Y la verdad es que si nos tenemos que valer de las que fueron las primeras medidas, diría que son medidas bastante complicadas de tomar. No es verdad que es el único camino. Esto me parece que es importante muchas veces se dice, bueno, pero esto era lo único que quedaba por hacer. No es verdad. No es verdad. O era esto, era el ajuste, si no íbamos a la hiperinflación, el mundo explotaba. No es cierto. Nada explotaba y no íbamos a la hiperinflación. De ninguna manera este era el único camino. Había otro camino que se planteó en la elección, que perdió, que era un camino que tenía que ver más con, en lugar de un ajuste tremendo como el que estamos teniendo, con una devaluación del 100%, que va a impactar tremendamente en el precio de los alimentos, en el combustible, en la vida diaria, y este ajuste que se decía lo iba a pagar, entre comillas, la casta, termina pagándolo todos los argentinos, lo terminamos pagando todos, y el otro camino era el camino de aumentar la producción. Muy por el contrario de lo que se decía, venimos a quitar impuestos, tenemos un gobierno que ha vuelto a poner retenciones, ahora se está de alguna manera matizando el de las retenciones a nuestras economías regionales, pero se pusieron de vuelta, no se bajaron retenciones a los granos tampoco, se está hablando de volver a poner impuesto a las ganancias, se está hablando de no sostener la devolución del IVA después de diciembre. Entonces, más que quitar impuestos, hasta ahora por lo menos lo que tenemos es un gobierno que ha hecho un enorme ajuste en el sentido inflacionario, porque obviamente que la inflación, pasando el dólar al doble, va a generar, ya sabemos lo que pasó cuando aumentó el 30%, con lo cual mucha preocupación y mucha disposición a trabajar. Nosotros estamos yendo a Buenos Aires todas las semanas, estamos a disposición, el bloque está reunido, estamos esperando que lleguen, porque no queremos de ninguna manera ser una oposición que impida que este gobierno gestione, pero es difícil, ¿no? A ver, me gusta eso porque también mucho se dice, cuando uno plantea, inclusive como periodista, plantea alguna crítica, che, pará, van 5 días, van 6 días, van 7 días. ¿Qué se responde ante eso? Es verdad, van pocos días, pero muchas medidas económicas que a nosotros nos parece que no van en el sentido correcto y tenemos la obligación de decirlo. Como también tenemos la obligación de decir que vamos a acompañar a que el gobierno pueda gestionar, no vamos a impedir que el gobierno gestione. Ahí está nuestro gobernador Osvaldo Jaldo viajando a reunirse, seguramente a plantear este tema de que
que es tan discutible como que se suspenda toda la obra pública en la Argentina. ¿Cuántos cientos de miles de puestos de trabajo van a quedar afuera porque suspendemos toda la obra pública? Hay cosas que podrá hacer el privado sin duda, ojalá sean muchas, ojalá el privado tenga mucho interés en invertir en la Argentina, no lo veo así, pero ojalá. Pero hay cosas que sí o sí el público tiene que hacer, las cloacas, el agua. Y ustedes dicen, y bueno, ¿por qué no lo han hecho? No, mucho sí se hizo y falta mucho por hacer. Pero tenemos un país que está en una situación muy compleja, con una enorme cantidad de gente que no llega a fin de mes, y todas estas situaciones, quita de subsidio al transporte, quita de subsidio a la electricidad, quita de subsidio a las energías en general, aumento, devaluación de nuestra moneda, la inflación. Dicen 15.000, dice, cuando uno te dice, no, porque íbamos a llegar al 15.000% de inflación, y bueno, claro, cualquier cosa que hagan ya es indiscutible, son mejores. Pero la verdad no es así, nosotros estábamos, claramente la inflación estaba en 140%. De ese valor es que ellos toman esta inflación. Y cada punto que suba por arriba de eso es responsabilidad de este gobierno, porque si no, es como que empezamos a decir una cosa por otra. Y hay otros caminos, no es el único camino, pero este es el que se votó mayoritariamente. Pero no tenemos que olvidar que hay más de un 40% de argentinos que no lo votaron y a los que nosotros representamos. Nosotros en el Congreso vamos a representar a esa oposición para la que fuimos votados, marcándole a este gobierno otras alternativas posibles, porque nos parece que hay otras alternativas posibles. Ahora, escuché muchos actores de la política justamente el fin de semana que decían, bueno, ya está, llegó Milei, pero también hay una oportunidad para rediscutir la Argentina equitativa, no rediscutir los recursos para el resto de las provincias que no sean ambas, caso de subsidio de transporte, por ejemplo, o de servicios como la luz, ¿no? ¿Realmente se puede dar esa oportunidad ahora? Ojalá es una discusión que el interior de la Argentina necesita dar, sobre todo en estos temas. Ahora, esta discusión no puede ser la discusión, bueno, le sacamos todo el subsidio a todo el mundo, porque eso va a ser imposible de que la gente lo pague. Y cuando uno le quita, cuando uno encarece el combustible, cuando uno encarece la luz, encarece los costos de nuestra pequeña y mediana industria, que es la gran generadora de empleo en la Argentina. Entonces, no vamos a tener obra pública, no vamos a tener pymes que puedan sostenerse con estos valores de electricidad, combustible y precios de insumos. ¿A qué país vamos? O sea, nosotros tenemos que entender que la Argentina tiene una salida aumentando su capacidad exportadora, mejorando el valor, la calidad, no solamente la cantidad de lo que exportamos, sino la calidad de lo que exportamos. Es mejor exportar fideo que exportar trigo, por supuesto. El valor de nuestra tonelada exportada es mucho menor de nuestra tonelada importada. Este es el desbalance que la Argentina tiene. Es verdad, el gobierno anterior no lo pudo solucionar. No lo pudo solucionar. Tuvo la pandemia, tuvo la sequía, tuvo lo que queramos. Tuvo un gobierno que se equivocó también muchas veces. Pero de ninguna manera eso quiere decir que hay una sola alternativa. Porque cuando a uno le proponen que hay una sola alternativa en la vida, no te están diciendo la verdad. Siempre hay más de una alternativa. Es trampa. Ahora, uno de los errores que tuvo, no sé si va a coincidir, diputado, fueron las discusiones muchas veces internas, ¿no? Que, bueno, la interna feroz que tuvo entre distintos sectores del peronismo. Hoy, ¿cómo está esa discusión y cómo se va a dar esa discusión? Bueno, es que el peronismo hoy necesita dar una discusión a puertas adentro que reestructure ese partido, que genere nuevos líderes. Hoy todos los líderes, o los viejos líderes del peronismo, Cristina y toda esta línea, Massa mismo con la elección, empiezan a ser discutidos en una nueva camada de gente que llega a esta situación, como por ejemplo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, como por ejemplo Juan Mansur, como por ejemplo Osvaldo Jaldo, como por ejemplo Uñac, como por ejemplo otros peronistas más jóvenes de otra camada, Yarlora de Córdoba, te lo sumo también, que son un grupo de peronistas que tendremos que discutir y generar una propuesta que sea competitiva para las próximas elecciones. Pero hoy estamos muy lejos de esa situación. Entonces lo que sí tenemos que aprender de nuestros errores. Definitivamente las peleas internas, las peleas por poder, la agenda fuera de la agenda de la gente. Me parece que esto ha sido un error muy importante del gobierno anterior. Hubo una agenda que no por no ser importante no era la agenda de la gente, y me parece que en ese sentido Milei correctamente tomó esa agenda, que fue una agenda sobre todo antipolítica,
que fue una agenda, te diría, con muchas frases que hoy no se han cumplido, como es bajar los impuestos, como era dolarizar la economía, como era nunca me corto un brazo antes de subir un impuesto. Bueno, hoy el presidente se ha dado cuenta, o ha dejado de mentirnos, de que la realidad es muy distinta a la que él creía o pensaba. Y que gobernar no es fácil. Gobernar no es tan sencillo. Quizás el rol de la oposición es mucho más fácil decir y disparar cosas irresponsables. Sí, exactamente. Sí. Entonces, cuando uno se acerca, bueno, él también tiene hoy, además, un gobierno que se ha mezclado mucho con parte del PRO, de Cambiemos. Entonces, pero tiene la fórmula junto por el cambio adentro del gobierno. Bullrich, Petri, pero Mauricio Macri también detrás de muchas de las decisiones, el propio Toto Caputo, digamos, nuestro ministro de Economía es definitivamente una línea que no es la línea que había planteado desde el liberalismo absoluto Milei. No sé cuál es mejor o cuál es peor. Yo creo en una línea más industrial. Yo creo, la Argentina ha tenido a lo largo de toda su historia una puja entre los poderes exportadores de materia prima y los poderes que tienen que ver con la industria. ¿Por qué creo yo que la Argentina debe ir a una unión de estos dos poderes, pero sin desentender la industria? Porque la industria da empleo. Entonces nosotros necesitamos una Argentina que se industrialice, que dé empleo, que dé valor agregado a sus productos de exportación. Entonces cuando vos tenés, libero todas las importaciones, estoy en contra de esa Argentina. Cuando vos decís bajo las retenciones, estoy a favor de la Argentina que exporta. Entonces, esos dos modelos de país, normalmente la derecha o la economía, la centro derecha ha apoyado a los exportadores y la centro izquierda o el peronismo ha sido más industrialista en la Argentina. La Argentina necesita de ambas partes. Necesitamos un gobierno nacional que más allá de una línea o de otra, entienda que la Argentina requiere de las dos cosas y que tenemos que producir una Argentina que no se olvide de los argentinos. Y cuando digo de los argentinos me refiero al empleo argentino, que es fundamental para generar ingresos, para salir de la pobreza, y también, por supuesto, para que esos argentinos tengan la mejor educación pública posible, la mejor salud pública posible. Hoy muchos argentinos van a tener que dejar su prepaga e ir al hospital público. Muchos argentinos van a tener que dejar un colegio privado o confesional y van a tener que ir a la escuela pública. Entonces no podemos, en ese país que nos están generando con estas devaluaciones, tener mala salud pública o no financiada, mala educación pública o desfinanciada. Entonces no podemos esto. Entonces me parece que, bueno, es un gobierno, como vos decís, que recién empieza, pero que tiene la posibilidad del diálogo. Nosotros estamos dispuestos a hablar. El otro día estuve en la cena de ADEPA, estuve con el ministro Franco, estuve con el viceministro de Interior, que es tucumano, aparte de apellido catalán, y hablando con ellos y poniéndonos a disposición para generar una Argentina entre todos. Tenemos diferencias, obviamente que tenemos diferencias, pero todos queremos que a la Argentina le vaya bien. Doctor, y en ese sentido me parece importante. Sí, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Doctor, en ese sentido, ¿no? En esto de que muchos argentinos se van a volcar al Estado, ¿no? A la salud pública, a la educación. Digo, ¿cuál va a ser el rol de los diputados, ¿no? Va a ser muy importante el rol de los diputados, la Cámara en sí, para de alguna manera garantizar este tipo de derechos a los argentinos sobre todo. Y en materia de salud pública, ¿cuál va a ser su rol teniendo en cuenta que ya tuvo mucha participación en la Comisión de Salud, ¿no? ¿Aspira nuevamente a cumplir ese rol? Sí, definitivamente la ley principal, que es la ley de presupuesto, no nos va a ser vedada este año. Me da la sensación que el gobierno ha decidido, por motivos propios, no mandar al Congreso o no avanzar en la ley de presupuesto que el gobierno anterior mandó y que estaba en plena discusión en la Cámara de Diputados. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que el gobierno tenga que usar la ley de presupuesto del año pasado, que ya nos pasó, ¿se acuerdan?, cuando no pudimos sacarla, y esto le da cierta libertad al jefe de gabinete de readecuar partidas y de alguna manera, manteniendo los valores del presupuesto un año atrasado, generar un ajuste feroz sobre casi todas las estructuras del Estado. Lo que tenemos que hacer nosotros es garantizar que los presupuestos para salud se sostengan. Fíjense, el presupuesto que vino del gobierno anterior a diputado y que no va a terminar saliendo, preveía un billón de pesos para el Ministerio de Salud. Bueno, obviamente, si usamos el presupuesto del año pasado, eso va a ser mucho menos. 2.500 millones de pesos necesitamos para comprar las vacunas en la Argentina. Eso no incluye la vacuna de dengue, por ejemplo, que todavía no está. Tampoco incluye la vacuna de sincitial respiratorio, que empieza a haber indicación también para que las embarazadas se la pongan. Entonces, hay un desafío para que la salud pública se sostenga. Yo, en lo personal,
Vuelvo a la Cámara de Diputados y sí, voy a estar en la Comisión de Salud. No sé si presidente, vicepresidente. Acuérdense que hay muchos sanitaristas importantes. Está Daniel Goyán, que ya viene hace 2 años en la Cámara. Así que bueno, con él estamos discutiendo y la idea es ver también si la oposición va a tener esta comisión o la va a tener el oficialismo, y esto es lo que tenemos que arreglar. Y toda esa discusión que es muy importante para el trabajo de la Cámara de Diputados, como les digo, no avanzó nada en diputados, cero. Doctor, No avanzó aprovechando nada. esto que está diciendo, con su nuevo rol ahora de opositor al gobierno nacional, bueno, algunas definiciones nos venía dando de acompañar en algún sentido en lo que tenga que ver con políticas de Estado que beneficien a los argentinos, pero como bloque, como diputado tucumano, en conjunto con otros diputados nacionales tucumanos, ¿van a definir una línea de acción? ¿Tienen un proyecto en conjunto? ¿Cuál va a ser la puesta en marcha? Sí, Unión por la Patria es un bloque, es el bloque más grande de la Cámara de Diputados, es la primera minoría, como se dice, somos 102 diputados, y definitivamente el objetivo de ese bloque es sostenerse unidos. Hemos tenido otras épocas en donde los bloques tienden a dividirse. Es probable que haya presiones desde los mismos gobernadores, de algún intendente importante, que requieran para la gobernabilidad que acompañemos ciertas leyes del gobierno, y eso está absolutamente previsto dentro de una mesa federal que el bloque ha generado. Pero el objetivo del bloque de Unión por la Patria es mantener estos 102 diputados dentro del bloque para de esa minoría intensa poder de alguna manera tener algún poder de fuego contra un gobierno que definitivamente viene con muchas ideas, por lo menos, que son discutibles y que queremos nosotros poder discutir en la Casa de la Democracia, que es el Congreso. ¿Y los tucumanos? ¿Los diputados tucumanos? Estamos adentro de este bloque, los 5 diputados tucumanos del peronismo estamos en este bloque, los otros 4 están fuera del bloque en una atomización, como te digo, que tiene el resto de la oposición, en donde algunos son de los radicales, algunos están en alguna línea distinta, pero básicamente te diría que esos 4 están en otra línea. No sabemos bien cómo van a... La verdad que no sabemos qué van a votar porque tampoco sabemos qué leyes van a venir, digamos. Ahora, remarco esto de federal. Y vuelvo a la discusión de una Argentina más equitativa. Tengo entendido que justamente la pelea está en eso. O sea, que los diputados están diciendo... Lo de Buenos Aires no es que se lleven todos los recursos, sino también esta vez vamos a hacernos escuchar. ¿Tengo razón o no? Queremos eso. Ustedes saben que la Cámara de Diputados es una Cámara muy pro AMBA, porque la proporción de diputados de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, sobre todo, son casi 100, más los de la ciudad de Buenos Aires, que constituyen entre los dos el AMBA, generan un poder en una Cámara de 257 diputados enorme. Entonces, de verdad es que hay cosas que nos ha costado mucho en la Cámara de Diputados poder llevar adelante. El ejemplo típico es el transporte público, que siempre la AMBA se ha llevado, hoy, la verdad que hasta ahora la AMBA pagaba 60 pesos un colectivo, un subte, un tren. Bueno, eso no está bien. Como tampoco está bien que un departamento de 3 ambientes en Buenos Aires pague de luz 1.500 pesos. No. Y acá paguemos 20.000 pesos. Entonces... o una casa grande pague 50.000 pesos en Tucumán y allá paguen 10.000, 15.000 pesos. Entonces, esa diferencia, y pasa con el agua, y pasa con todo, nos parece que está mal. Siempre estuvo mal, siempre se discutió. El tema es cómo conseguimos la presión suficiente. Obviamente, si se quitan todos los subsidios, estas diferencias deberían dejar de existir. Ahora, a nosotros nos parece que no ese es el camino, porque se pondrían en valores tan altos que nadie las va a poder pagar. Entonces, lo que tenemos que hacer es redistribuir los subsidios. Y en el tema de transporte, como yo siempre digo, el tema económico es una parte y hay otra parte, ¿no?, que es la gestión del transporte público, que me parece que ahí es muy interesante lo que Roxana Chala viene trabajando en una idea de hacer un transporte público, además de accesible y sustentable desde lo económico, que sea bien gestionado. Y me parece que esa, con el tema de cuáles son los trayectos que hacen, qué tipo de transporte, etcétera, etcétera. Claro. Las paradas. Diputado, como siempre, le agradecemos la visita. Gracias por estar acá con nosotros. A ustedes. Y si no los veo, que tengan una feliz fiesta, que terminen muy bien el año. Vamos a tener un año muy intenso en lo político, así que sea lo mejor para ustedes. Vamos a estar bastante en contacto. Igualmente los deseos para usted. Vamos a la primera pausa. Quédate del otro lado porque hay mucha información. Hoy se dio una foto
entre Chala y Macchiarola. Tenemos los detalles de lo que se habló, así que quédate del otro lado porque enseguida te contamos todo. Vamos a la pausa y seguimos esperando tus mensajes por WhatsApp al 381-387-4081. Ya volvemos con El Avispero.